Muy bien. Lo que vamos a entrar a estudio va a ser lo de las escuelas, que es causalismo, finalismo y funcionalismo. Estas teorías fueron evolucionando pues, durante la creación de las escuelas y son meramente posiciones sobre las cuales van a estudiar los presupuestos de los delitos. Entonces vamos a estar observando que en algunas escuelas es más importante lo que hace el autor material del delito a lo que quiso. Entonces ahí van a estar evaluando desde qué momento se comienza a evaluar lo que viene siendo el dolo, cómo la conducta, en algunas escuelas la conducta la ven como lo comienzan a estudiar desde la psique del autor material del delito y posteriormente vamos a ir viendo que las teorías se van conjuntando y es más importante el resultado y bueno, así vamos a ir avanzando sobre las escuelas. ¿Esas escuelas ya las habían escuchado ustedes? ¿No? No, Buenas señor, noches, a licenciado. nosotros No, no nos han enseñado sobre escuelas, no, señor. De acuerdo, muy bien. Digo, son escuelas, son teorías, ya depende de cómo lo vayan viendo. Y pues son sistemas, son teorías del sistema que se fueron dando en el tiempo y algunos jueces, pues algunos penalistas sí se inclinan por alguna teoría y lo vamos a ir viendo durante los ejemplos, ¿sale? Entonces, la primera teoría que vamos a ver es el causalismo. Y bueno, ¿se ve pantalla? Sí, señor, Sí, estamos mirando señor, la sí se pantalla. ve. maestro. Muy bien, entonces vamos a ver causalismo. Y bien, para los penalistas alemanes, Frank von Liszt y Ernest Bot Belling son los principales representantes del sistema causalista naturalista del delito. La importante labor sistematizadora de ambos penalistas consistió en haber presentado al delito como una figura compuesta por los siguientes niveles: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Entonces, durante este desarrollo vamos a ir viendo cómo cada escuela o cada teoría, perdón, va analizando lo que viene siendo la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Pero aquí ya vemos una diferencia. Aquí ya ellos no están contemplando la conducta típica, ¿sí? Que nosotros actualmente la consideramos como un elemento del delito, la conducta típica, pero aquí no, aquí primero tienen la conducta y luego de la conducta tiene la tipicidad y luego la antijuridicidad y después la culpabilidad, ¿sale? Entonces, dentro del causalismo también se consideró un causalismo naturalista, que viene siendo un sistema cerrado. ¿Y a qué se refiere esto? Es que la conducta se entendía desde un aspecto objetivo causal, el que no le interesaba por el momento el contenido de la voluntad del autor, o sea, es el dolo, simplemente se entendía por la conducta. Y la tipicidad tenía una función objetivo-descriptiva, carecía de cualquier valor y de cualquier elemento subjetivo. Y la culpabilidad podía ser dolosa o culposa, es decir, el dolo y la culpa eran dos formas distintas de culpabilidad. Incluso la imputabilidad se entendió por algunos como elemento de culpabilidad. Entonces, aquí lo que estamos viendo que el dolo ellos lo analizaban ya hasta dentro de la culpabilidad. Entonces, de ahí partimos de qué hizo. Para los causalistas es más importante qué hizo el autor que de lo que quiso, ¿sí? Entonces ahí tenemos un desvalor de resultado. Primero, a lo que le interesan los causalistas es qué es lo que hizo, ¿sí? Digamos en un ejemplo, una persona se encuentra manipulando la chapa de un coche, entonces ahí pues es sorprendido y pues ya no materializa el delito de robo. Pero entonces, ¿qué delito? Uno se preguntaría, ¿qué delito pues presentó o qué delito se presenta? Entonces, para los causalistas en ese momento, si nos aterrizamos la idea en lo que qué hizo, pues es un daño a las cosas, es un daño al bien. Y si se hubieran presentado qué es lo que quiso, pues ha de haber querido robar el vehículo. Pero entonces fíjense ahí cómo parte, cómo es muy importante partir
de dónde se está estudiando la conducta, ¿sí? Y hay jueces que van a encontrar ustedes que lo que hizo va a ser más importante de lo que quiso hacer. ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces seguimos. Y bueno, también tenemos el causalismo valorativo, que es un sistema abierto. En Alemania surgió un movimiento denominado neocantiano. Estas corrientes se forjó una nueva concepción de la realidad, una novedosa concepción de la manera acerca de cómo captamos los seres humanos la realidad. La corriente filosófica neocantiana, igualmente denominada filosofía de los valores, concibió al mundo, a la realidad, como un producto del conocimiento, evocándose con ello al pensamiento filosófico de Kant, quien advirtió que la realidad no se le presentaba al hombre tal como en sí misma, sino tal como el hombre cree que son las cosas. Los penalistas simpatizantes con la filosofía neocantiana prosiguieron a dotar de valor las categorías penales, reconociendo en todo caso que tanto el derecho en general como la norma penal en particular son un valor. Más todavía, los penalistas neocantianos identificaron a la cultura como el mayor valor y como se observa, el derecho no es otra cosa que un valor cultural. En el mismo sentido, la norma tiene un mismo valor. ¿Sí? Entonces aquí era la interpretación, la valoración de la conducta, la valoración del momento, de la época, era lo que importaba. Y bueno, los principales resultados a los que llegaron los penalistas de corte neocantiano era que en cuanto al concepto social de acción, se concibe el comportamiento como una conducta valorativa dirigida hacia el mundo objetivo social. Se concibe a la acción como la producción de un resultado causado por la voluntad, el querer o la intención de la gente. Es decir, que este concepto de acción basta con que la gente haya querido algo sin importar qué. ¿Sale? Entonces aquí es muy importante, fíjese dónde ellos se ubican. En cuanto al concepto extendido de autor, se indicó que la distinción entre las diferentes formas de autoría y participación solo es posible alcanzarla por la vía de la valoración jurídico-normativo de las aportaciones individuales al hecho. En cuanto a la autoría de los elementos negativos del tipo, considera que la tipicidad y la antijuridicidad no son elementos distintos. Para esta teoría, la presencia de las causas de justificación excluyen también la tipicidad. ¿Sí? Entonces, aquí es meramente, repito, lo que quiso hacer. Aquí no entra la tentativa. Entonces, aquí es meramente y es donde se vio un tope, los causalistas, es donde se vieron ahí como un freno, porque ya la tentativa ya no cabía dentro de este sistema, porque era lo que hizo, no lo que quiso hacer. Entonces era lo que ellos valoraban en ese momento. En cuanto a los elementos normativos del tipo, el neocantismo condujo al descubrimiento de los elementos normativos del tipo. En cuanto a la culpabilidad, tal sistema consideró a la culpabilidad como reprochabilidad. El juicio de reproche, no el dolo ni la culpa, sería el contenido de la culpabilidad. El juicio de reproche representa el máximo grado de valoraciones jurídico-penales, son realidad en el juicio de valor. Entonces aquí vemos que aquí ya comienza a considerar el juicio de reproche, que eso aún está vigente para el tema de la culpabilidad, son unas características objetivas de la culpabilidad, que es el juicio de reproche. Entonces, en conclusión, la teoría causalista consideran a la acción como el que hizo, eso es más importante sobre lo que quiso, entonces aquí tenemos un desvalor de resultado. Aquí no importa el resultado, sino lo que hizo la persona. Y aquí nace el nexo causal, donde es la relación lógico-natural entre la conducta y el resultado causado. Entonces, vamos a ir viendo que cada teoría va aportando unos elementos que en la actualidad se van estudiando. Entonces, esto es en cuanto a la teoría del causalista. Y bien, la otra vertiente tenemos el finalismo. El sistema finalista está comúnmente representado por Hans Welzel. La hipótesis principal del finalismo
con contraste a lo definido por el causalismo naturalista, consiste en concebir al injusto ya no de modo naturalista, sino como un injusto personal. La virtud dogmática más importante del finalismo fue la de haber trasladado definitivamente el dolo al tipo penal, derivado, desde luego, todas las consecuencias sustanciales que ello implica en el sistema. ¿Cuáles fueron las consideraciones dogmáticas que resultaron de haber trasladado el dolo al tipo penal? La más importante tiene aplicación en el tratamiento del error, error de tipo y error de prohibición. Por tanto, del conocimiento de la antijuridicidad dejó de formar parte integrante del dolo. Además, con el traslado del dolo al tipo, la culpabilidad se normativizó definitivamente para quedar normativamente como un mero juicio de reproche. Entonces, los causalistas analizaban el dolo cuando ellos aplicaban la culpabilidad, pero no, en esta teoría, si en esta teoría separan al dolo y lo trasladan al tipo penal. Entonces, vayan viendo cómo van modificando los elementos del delito, cómo van estudiándolos. Es meramente el estudio y el enfoque de cómo estos autores pues analizaban los tipos penales. ¿Sí vamos bien? Sí, maestro. Muy bien. Entonces tenemos como el finalismo las principales categorías que componen al delito es la acción en el sistema finalista. Considera la acción final como algo que existe realmente, como algo que solo puede ser descrito, como algo que puede ser, en su caso, objeto de valoración, pero la acción final, según esta concepción, dado que existe previamente al derecho, no puede ser el producto de una valoración ni el producto de un acto legislativo. La acción está constituida por la dirección del suceder real hacia lo deseado, o sea, hacia el resultado. Aquí se están enfocando más al resultado que se ocasiona. Y en cuanto a la ubicación del dolo, se ubica sistemáticamente en el tipo. Ello se demuestra, por ejemplo, cuando una persona gera el disparo dirigido hacia otra, ¿frente a qué estamos? ¿Frente a una tentativa de homicidio o frente a una tentativa de lesiones? He aquí la importancia del dolo en el tipo. Y pues sería en el tipo de homicidio. Entonces, aquí ya estamos analizando la tentativa. Aquí ya da pie a la tentativa, ya cuando trasladan el dolo al tipo, pues ya se puede configurar como ya se puede hacer esa pregunta, ¿qué quiso hacer? No tanto lo que hizo, ¿sí? Y en cuanto al desvalor de acción, ubicado el dolo dentro del tipo subjetivo, el desvalor de acción, es decir, el desvalor de la intención, el dolo, aparece como el centro del injusto penal y en general como el vértice del delito. Y bueno, tenemos la tipicidad en el sistema finalista. Con el traslado definitivo del dolo al tipo, la tipicidad se bifurcó en el tipo objetivo y tipo subjetivo. Entonces el finalismo comprendió que el tipo subjetivo, en el que se contiene el dolo, está dirigido hacia el sentido del tipo objetivo, en el que se encuentra, por ejemplo, el bien jurídico que se va a lesionar y el curso causal que seguiría el autor del delito. La antijuridicidad en el sistema finalista tomó especial relevancia en la antijuridicidad los elementos subjetivos del injusto, aunque los elementos subjetivos del injusto fue logro esencial del causalismo valoratista. Y bueno, la culpabilidad en el sistema finalista, los requisitos de culpabilidad sería la imputabilidad como presupuesto de culpabilidad, la conciencia de antijuridicidad con el finalismo del dolo pasa al tipo como dolo de tipo, o sea, dolo natural, y el conocimiento de la antijuridicidad queda en la culpabilidad y la exigencia de otra conducta. Entonces aquí vamos viendo cómo van apareciendo estos conceptos que nosotros ya los estuvimos estudiando durante el desarrollo de las clases y aquí vayan viendo cómo van naciendo. Aquí van naciendo, ya aquí se separa el tipo objetivo, el tipo subjetivo, que nosotros los estamos nosotros los habíamos analizado como los elementos del tipo penal, que tiene, son objetivos y subjetivos, ¿sale? Y bueno, ya estamos viendo cómo se va nutriendo. Aquí ya aparece el error, aquí ya están considerando el error de tipo. ¿Dónde lo vi?
Mm, ujú. Dentro del tipo aparece el injusto penal. Ay, ¿dónde sale? Creo que lo había visto acá. Ajá. Entonces aquí ya van haciendo el error de tipo y el error de prohibición. El hecho de nacer lo refiero de que ya empiezan a analizar diferentemente el elemento y pues ya están observando que aparecen conceptos, ¿sale? Entonces, todo esto se está configurando hoy en día. Hoy lo analizamos al día cuando se resuelve algún asunto penal, pero pues aquí las teorías fueron nutriendo, fueron dando conceptos, fueron de manera sistemática, pues ya hay un orden jurídico y a esto le llamamos la dogmática jurídica, ¿sale? Y bueno, como conclusión en la teoría finalista, aquí es más importante lo que hizo, debes de lo que qué quiso. Entonces aquí tenemos un desvalor de, no, aquí tenemos un desvalor de acción. O sea, le prestamos menos atención a la acción y le prestamos más atención a lo que qué hizo, ¿sí? Y bueno, aquí nace el juicio de adecuación causal, que es la suma de todas aquellas circunstancias conocidas o cognoscentes por el autor ex ante, más todas aquellas circunstancias conocidas o cognoscentes por un tercer observador objetivo ex post facto. Entonces, aquí analizan las circunstancias de cómo se ventiló la conducta, pero prestan atención, pues, al resultado que se ocasionó. Y es más importante la intención que la acción misma. ¿Sale? Entonces, esa es la teoría causalista, ya vimos la teoría finalista y pasaríamos por último al funcionalismo, ¿sí? Entonces, el funcionalismo es como la fusión de las dos teorías y pues se da esta corriente que se llama el funcionalismo. Y bueno, también conocida como sistema teleológico racional del derecho penal y está representado por el penalista alemán Klaus Roxin. Y las características de este sistema penal consiste principalmente en la orientación del sistema penal hacia las decisiones político-criminales, la concepción de la responsabilidad jurídico-penal como una categoría que abarca tanto la culpabilidad como el merecimiento y a la necesidad de pena, la aceptación de la teoría de la imputación objetiva como regulador normativo del nexo causal. Entonces ya estamos viendo que ya está más conformada. Todo lo que hemos aprendido, pues ya aquí ya se va conformando más, ¿sí? Ya aquí están contemplando decisiones político-criminales, que es la política criminal que se maneja en algunos delitos o en algunas ocasiones para poder pues hacer políticas públicas, para imponer penas. Entonces aquí ya estamos viendo que están hablando también del merecimiento y de la necesidad de la pena. ¿Recuerdan que también vimos eso? Que actualmente que es el merecimiento y la necesidad de la pena que queda sujeto a la evaluación que hace el juez. Entonces, pero también cuando hace ese valorativo el juez, pues también entra temas de política criminal para ver si el juez va a tomar la decisión si merece la pena o justifica la necesidad de la pena. Y también estábamos viendo que la teoría de la imputación, pues también está dentro del nexo causal. Muy bien. Y el funcionalismo se caracteriza por adquirir algunas propiedades dogmáticas, como sostiene la doble posición del dolo, en el tipo como en la culpabilidad. Es la integración del injusto penal. Recuerdan que el injusto penal lo estuvimos analizando y es meramente la conducta típica y antijurídica. ¿Sale? Entonces, en la integración del injusto penal procura mantener cierto equilibrio entre el desvalor de la acción y el desvalor del resultado. Entonces, entra en una ponderación y en un equilibrio y no, la teoría funcionalista no se hace la pregunta que qué es más importante, si lo que qué hizo o sobre lo que quiso, sino que es la suma de esos dos. Entonces, el funcionalismo
entra al estudio pues sí, de las dos premisas y eso lo refiere como el injusto penal. Y bueno, admite la teoría del dominio del hecho para determinar las especies de autoría, coautoría o participación. Esto es muy importante, lo del dominio del hecho, si está dentro de tu dominio. Por ejemplo, la aportación de armas, si está dentro de tu dominio. También cuando, por ejemplo, un robo a transporte, pues se analiza si tuviste el dominio del vehículo, si despojaste total o parcialmente al conductor. Entonces, aquí ya empiezan a valorar que pues si dentro de que se te acredite alguna responsabilidad, pues ya debes de estar precisamente como reprochabilidad, sino como responsabilidad. Ello a través, ello a través de criterios preventivos y sin necesidad de la pena. Como que se me fue el internet. ¿Sí me siguen? ¿Ya? Sí, Doc, se escucha bien y Ok. se ve. Sí, maestro, sí se le escucha bien. Sí, Ah, está bien, bien. doctor. Muy bien. Entonces también el funcionalismo distingue entre error de tipo y error de prohibición. Orienta al sistema penal hacia finalidades político-criminales de prevención especial y de prevención general. Y lo que caracteriza al funcionalismo teológico racional son las siguientes dos categorías de su creación: la imputación objetiva y la categoría de responsabilidad jurídico-penal. Entonces vean que esta teoría es más y es más robusta, más interesante, no solamente dentro de un marco conceptual de la conducta como en el causalismo, y no en un marco conceptual como el resultado, como el finalista. Entonces el funcionalismo pues ya entra a analizar un poco más los elementos y enriquece más. Entonces la imputativa se entiende al conjunto de elementos nuevos que sirven para regular el nexo causal, que a su vez pertenecen a la parte objetiva de la tipicidad. Y bueno, la categoría de responsabilidad penal se compone por la culpabilidad, entendida como reprochabilidad, y el merecimiento y necesidad que eran para el caso concreto. Entonces, en conclusión, para la teoría del funcionalismo, es lo que les decía, el qué quiso y sobre el qué hizo, y el desvalor de acción y el desvalor de resultado, pues es el injusto penal, que es la suma de estos dos. Aquí ya tenemos una imputación objetiva y de imputable al autor es cuando existe la creación o el incremento de niveles de riesgo no permitido y que dicha creación o incremento se concretice en un resultado y que el resultado protector. Entonces vean cómo se va de manera conjunta. Pues actualmente estas son las teorías que quitan los elementos del delito y entran al estudio. Entonces ya cuando ustedes se encuentran eh, por ejemplo, digamos, en un amparo directo que ya tengan que revocar alguna sentencia, pues, bueno, perdón. Primero tienen la investigación y después se formaliza esa investigación. Realmente, pues se configuró totalmente el hecho. Entonces, parte crédito. Y sobre de eso se va analizando si el Maestro, hecho, no se le está escuchando bien. ¿no? Como cortado. No. Sí. Ok, a ver. Listo. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, a lo que llegaba como conclusión que ustedes se van a encontrar sobre de eso, sobre que primero se acredite el hecho y después del hecho comienza a acreditar que esa conducta es típica, que esa conducta es antijurídica y que no hay ninguna causa de justificación y que esa conducta siendo típica y antijurídica, pues sí es culpable. Y si es culpable, pues merece la pena. ¿Sí? Entonces, sobre de esos elementos ustedes van a entrar al estudio para revisarlo, pero en la mayoría de las veces
todo asunto entra sobre el estudio del hecho. Entonces, el hecho en concreto es lo que va a entrar al estudio y de ahí se va a desprender. Y pues se van a estar dando cuenta que ustedes al analizar estas teorías, pues sí van a identificar, este juez juzga de manera causalista, este juez de manera funcionalista. Entonces ustedes van a ir viendo cómo van resolviendo o qué teorías van aplicando pues el juez, es el que los que van decidiendo. Pero bueno, aquí la mayoría de las veces, pues los jueces, bueno, y ministerios públicos, pues siempre se basan sobre una teoría de la culpabilidad y pues eres culpable, aunque nosotros en nuestra Constitución pues refiere que toda persona es inocente y pues se debe demostrar lo contrario. Pero no, aquí realmente en algunos hechos y en algunas situaciones pues los jueces se concentran y los ministerios públicos, primero los ministerios públicos pues, te generan y eres culpable y eres culpable. Entonces ellos buscan siempre eliminar esa presunción de inocencia, pues con los datos, con los medios de prueba, con los testimonios que ofrecen en juicio, y pues la defensa debe de defender o debe desvirtuar que ese hecho fue atípico, que no es un hecho típico. Y en caso de haber una causa de justificación, pues que sí se habrá cometido un hecho típico antijurídico, pero pues existía una causa de justificación. Entonces, van siguiendo y también si se contempló el hecho que fue típico, antijurídico, y no hay ninguna causa de justificación, pero van a entrar a la culpabilidad, pues deben de revisar que esa persona no tenga algún trastorno mental. Si llega a tener ese trastorno mental, pues ya no se le puede hacer la culpabilidad objetiva. Y al no hacerle la culpabilidad, pues ya ahí ya no se va a acreditar la responsabilidad del autor, sino se le puede aplicar una medida de seguridad. Entonces vayan viendo cómo vamos analizando siempre los elementos del delito y un delito, un elemento nos va pasando al otro. Y ustedes durante ese camino, pues ustedes van a hacer una estrategia o van a, o van a superar toda duda, van a superar de toda duda y van a acreditar sus elementos del delito. Y recuerden, si no hay un elemento del delito, pues ahí es donde termina el asunto y pues ya no pueden avanzar para una condena condenatoria. Y si lo superan, pues ya tienen una condena, perdón, una condena condenatoria y si no la tienen, pues una absolutoria. ¿Sale? ¿Qué les parece? ¿Si se les hizo más fácil entender estas teorías, dado caso que ya tienen conocimiento pleno de los elementos del delito? Hola, hola. Maestro, buenas noches, Carlos Alonso, maestro. Pero no, esas teorías, pues, a medida que usted las iba como explicando, pues, yo creo que hoy en día se usa más del maestro Klaus Rothstein, por lo que usted dice, por lo que es como la más robusta, además que une las dos, ¿no? El funcionalismo une las dos teorías anteriores, el causalismo y el finalismo. Sin embargo, usted me deja como con la duda porque se dice, bueno, cuando se haga cuando el juez vaya a impartir justicia, se puede ir por cualquiera de las tres. Entonces ahí si uno tendría que conocer ese al juez para saber cómo actúa, porque pues, aunque yo creo que, vuelvo y le digo, que la principal hoy en día sería la del funcionalismo, la del maestro Klaus Rothstein, porque inclusive es el que da muchas clases en muchas universidades hoy en día. Ujú. Sí, correcto. Sí, yo considero que se basan más en el sistema funcionalista, pero bueno, todo nos va a partir del caso en concreto. Porque el juez no considero que refiera, ahora este caso lo voy a estudiar conforme al sistema causalista o este caso lo voy a analizar sobre el tema funcionalista, sino pues ellos parten de la acción que hace el Ministerio Público para acreditar la acusación
y pues analizando y valorando los datos o medios de prueba que se ofrezcan en su oportunidad y claramente pues analizando la defensa también pues del imputado. Y aparte, pues sí es una tarea muy compleja para los jueces porque deben de resolver bajo principios y sobre derechos humanos, sobre el respeto de los derechos humanos. Entonces, lo que más pesa en este momento, pues es la presunción de inocencia, tanto como derecho o como regla de trato procesal. Entonces, no por tener una defensa pasiva donde el imputado pues no declare y decida guardar silencio, pues ese silencio no se le puede eh, caracterizar como un indicio de culpabilidad, sino que el Ministerio Público pues debe de tener l- pues sí, de dentro de sus atribuciones, pues todo un marco de investigación y pues debe estar acreditando los hechos. Cada hecho que vaya el acusado tiene que estar soportando. Entonces, en esa medida, digo que la primera barrera pues es acreditar el hecho. Una vez acreditado el hecho, pues ya se analiza la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y pues el merecimiento de la pena. Y en ese camino pues también hay otra cara de la moneda que viene siendo pues, las causas de atipicidad, las causas de justificación y las causas de imputabilidad. Y entonces, pues ahí entra el debate, ¿no? Y ya el juez valorando todas esas situaciones, pues ya él emite su fallo. Pero sí, no lo fundamenta tal como, pues ahora no me ha tocado, pues ver como, ahora lo voy a resolver conforme al sistema causalista. Entonces es meramente, son teorías filosóficas que es muy importante nosotros conocerlas porque ya dentro del estudio pues sí nos va inclinando, es importante conocerlas para cuando se nos presente pues ya saber por dónde, cómo robustecer nuestra teoría del caso, tanto como fiscalía o como defensa, ¿sale? Entonces, pero sí es muy importante esa situación, por ejemplo, ese ejemplo de daños a las cosas, entonces se puede tipificar como daños a la cosa o como tentativa de robo. Entonces, pues ahí ya estaríamos ahí se podría aparentar como el análisis de la filosofía del causalismo, porque es más importante lo que hizo, no tanto lo que quiso hacer. Entonces, digo, cada hecho se nos va a presentar y ustedes lo van analizando. Pero, pues, les digo, es importante conocerlo. Y, pues, también no, como penalistas, pues, no es muy importante que ustedes se casen con alguna teoría. Ya cuando ustedes entren ya más al estudio, si les interesa más el estudio penal, pues van a entrar más al estudio y, pues, ya podrían decirse, no, pues es que yo soy causalista, yo soy finalista o soy funcionalista. Entonces, no es tanto como casarse sobre una teoría, simplemente es saber cómo fue evolucionando los elementos del tipo penal y en cada tipo penal qué fue lo que se fue robusteciendo, qué concepto fue evolucionando, qué concepto se fue nutriendo mediante la dogmática, recuerdan la dogmática jurídica, pues ya estos estudios filosóficos pues ya quedaron firmes y pues los estamos estudiando hoy en día. Entonces, pues sería muy importante saber si va a haber una nueva teoría en estos tiempos, porque sí está pasando una situación muy importante, que ya vamos a tener jueces inteligentes, entonces ministerios públicos inteligentes, que donde mediante la inteligencia artificial, una persona presenta su denuncia y el juez o ministerio público hace la recepción y emite acuerdos de medidas de protección, porque esas deben ser inmediatas sobre algunos hechos, sobre algunos hechos, algunos delitos, pues se deben de emitir esas medidas de protección. Entonces ya con estas decisiones de inteligencia artificial, ya vas a tener una resolución fundada y motivada donde te acredite que tengas medidas de protección y le den más garantías a la víctima. Ahorita no van a entrar al estudio si es culpable o no es culpable, si actuó dolosamente, o sea, eso lo van a separar, pero fíjense lo importante y la rapidez de lo que se está evolucionando, pues ahora en el derecho penal.
¿Qué les parece? Docente, pero el tema de la IA no puede llegar a ser como algo contraproducente porque, un ejemplo, que el victimario lleve, o sea, digamos, en lo que más se está viendo hoy en día, que es los temas contra la mujer, y que la IA por X o Y motivo diga no. Pues si a veces los jueces se equivocan en la decisión de dejarlo en libertad a un victimario hombre, tiene pruebas de que varias veces le ha faltado a una mujer al respeto, bueno, la ha golpeado, lo que sea, y que una IA no tenga los suficientes argumentos porque ellas son alimentadas y que no tenga los suficientes argumentos para decir, no, esta persona debe de estar eh, alejada al menos de la víctima y diga, no, sigan viviendo en la misma casa. No debería de haber más bien como un juez, sí, que se apoye en la IA, pero que realmente sea un ser humano quien tome esa decisión. Sí, digo, están analizándose, hay como una prueba piloto, todavía está en investigación y se está armando. Pero fíjate bien, la política criminal sobre violencia contra las mujeres, casi todos los ministerios públicos y los jueces no se atreven a no emitir medidas de protección. O sea, mientras les baste la denuncia, con eso tienen para lanzar las medidas de protección. Entonces, no en todos los casos pues va a entrar el razonamiento de una máquina, ¿no? De alguna programación, sino pues en algunos delitos que meramente pues no impacten, que sean meramente de trámite, por ejemplo, cuando se te pierde alguna credencial, algún comprobante de estudios o algún documento, pues ya nada más aquí levantamos la denuncia en digital en una plataforma y ya narramos el hecho, se me perdió mi credencial y ya tienes el acuse y sobre ese acuse tienes que ir como una ratificación, aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales no te marca una ratificación de denuncia, pero pues sí tienes que ir a la fiscalía para acreditar que tú sí, pues para corroborar que tú presentaste la denuncia y se le da un tipo de ratificación, ¿sale? Entonces, sobre de eso, pues ya pues están valorando. Y bueno, hay un maestro, ay, no recuerdo el nombre, pero tiene una plataforma de juez inteligente y es muy importante porque toda la teoría de la valoración de la prueba, Orión, el maestro es Orión, Orión, Orión de aquí de la ándale, ciudad de pues sí, Medellín. sí lo Y el vieron, ¿verdad? profesor Orión. Orión. Sí, él tiene su sistema, está innovando. Él, de hecho, él está participando para realizar esas pruebas del juez inteligente. Entonces, su teoría de la valoración de la prueba está genial, está muy clara, está muy simple y pues ahora lo está sistematizando, lo está llevando a un sistema. Y la verdad, a mí me ha funcionado bastante cómo fue su metodología de cómo analizas la prueba, si esa prueba es favorable o desfavorable para comprobar tu hipótesis. Entonces, sobre ese marco, si uno lo estudia y lo plantea en audiencias, pues tienes éxito, pero ya en una máquina, pues el juez o el Ministerio Público, pues va a tener más herramientas para soportar mejor su hecho. Pero está enfocada al derecho civil. Ok, ok, el maestro Olimar está enfocado al derecho civil. Ok. Entonces le digo, pero ya estamos entrando ya dentro pues de una materia donde nos estamos ayudando de la tecnología para llevar el desarrollo penal. Por ejemplo, en la Ciudad de México tienen un juez de 24 horas. Ese juez de 24 horas pues te atiende todos los casos y quien resuelve, sí hay una ventaja para que entre la denuncia en línea y el juez te va resolviendo, pero el juez no se queda a las 24 horas, sino es un turno, van por turnos, pero pues la plataforma queda abierta y tienes acceso a la justicia por las 24 horas del día y pues ya los actuarios y jueces pues ya nada más están cubriendo los turnos. Entonces fíjense lo importante que ya estamos entrando como una nueva era pues para dar el tratamiento, estamos entrando a la sistematización del derecho penal y del derecho en general.
los juicios en línea. ¿Ustedes tienen juicios en línea? No le entiendo, maestro. ¿Cómo hace que juicio en línea? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, mm, tenemos en el sistema, ay, el Consejo de la Judicatura Federal, pues ya puedes presentar amparos en línea y le das seguimiento en línea a los juicios de amparo. Entonces ya no es necesario estar yendo al juzgado a notificarte, ya no es necesario estar presentando las promociones en oficialidad de partes, sino mediante una plataforma, pues ya nosotros subimos los documentos y mediante la firma electrónica, pues los firmamos y con eso pues ya son actuaciones válidas y pues ahí se desarrolla todo el proceso. Aquí también se maneja, pero no lo sube el abogado, sino que lo envía por correo y el juzgado es el que sube todas las plataformas. Ok. Pero, por ejemplo, el despacho con que yo trabajo es 100% digital. Yo allá no manejo Mm, nada de papel. Los demás despachos, hay mucho despacho todavía que maneja expedientes, inclusive en materia penal, expedientes de papel. ok. Yo 100% digital. Genial, entonces, pues, y fíjense, entonces ya entramos a la digitalización del derecho. Entonces, pues seguramente pues sí va a haber cosas novedosas en estos tiempos y pues vamos a ir nutriendo, pero pues las bases ahí están, las bases están en las teorías, en lo que aprendimos de pues sí, las teorías de los elementos del delito, es muy importante que que los estudien. No solamente pues ya que acreditaron la clase, sino pues hay que estar en constante estudio sobre todos sus elementos. Todavía falta entrar al dolo, a la culpa, entrar a autoría, coautoría. Entonces son conceptos que nos da para más. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? ¿Cómo les fue en los exámenes? ¿Cómo lo vieron? Esa era la pregunta, ¿cómo le fue en los exámenes, maestro? Muy bien. Déjame ver. A la mayoría les fue muy bien. La mayoría está por encima del 80. Nada más tengo dos alumnos, uno que sacó 60 y otro 70. Pero la mayoría pues está del rango del 80, del 80 al 100. La mayoría sacó el 100%. Pero como todavía faltaban, de hecho faltan alumnos. Me dice que son 35 alumnos y nada más tengo de exámenes, tengo 29. Entonces no sé si los demás ya se dieron de baja o eso lo voy a ver con Magíster para ver qué fue lo que pasó. Pero bueno, si podemos hacer una retroalimentación sobre las preguntas, ahorita les comparto pantalla y lo vamos analizando una por una. Y bueno, todos tienen 15% más por participación y estar al pendiente de las clases. Meramente trabajos no dejé, los trabajos fueron de clase a clase, algunos sí participaron, pero bueno, ya con el hecho de que estén aquí en la clase, pues de alguna manera, pues entran al estudio y pues se les contempla su 15% de participación. Déjenme les comparto pantalla. Aquí está. Ok. Mm, Sí, sí se alcanza a ver la pantalla, dice, es una apertura de Drive, dice 31 respuestas. Sí, señor. Ok. Fíjense aquí, pues, aquí me marca los puntajes, nada me marca este se duplicó, pero es solamente un examen y este también es un solo examen. Pero ya de todos los demás, pues ya este es su rango de evaluación. Y bueno, vamos a ver la primera pregunta, que fue, ¿cuál es el concepto de derecho penal? Y bueno, la correcta, pues es una rama del derecho público interno cuyas disposiciones se encaminan a
se encaminan a mantener el orden social reprimiendo los delitos por medio de las penas. Entonces ese era el más adecuado porque el otro pues nos marcaba que era el derecho privado y que se ocupa de derechos y obligaciones de los individuos. Y pues aquí estábamos hablando del derecho civil. Y la tercera respuesta es una rama del derecho público que regula las normas jurídicas que determinan los tributos. Y pues este es el resultado del derecho fiscal, el concepto de derecho fiscal. Caray. Muy bien, aquí vemos un poco, aquí, bueno, vamos viendo. Y bueno, la misión del Estado es asegurar un orden y una constante coordinación de actividades que permitan una justa y ventajosa convivencia. No bastará dictar sabias disposiciones. ¿Cómo asegura su efectividad y su vigencia? Entonces yo les puse que mediante decreto, mediante la publicación de políticas públicas y mediante una sanción. Y pues la correcta es mediante una sanción, es donde el Estado promueve y intimida, ¿recuerdan? Provoca que estés dentro del orden social, si no, pues te va a aplicar una sanción. Y bueno, aquí 8 alumnos pusieron que mediante las políticas públicas y 3 alumnos señalaron que mediante un decreto. Y pues un decreto pues es meramente la publicación de una ley o de alguna modificación o de alguna reforma. Y pues las políticas públicas pues son más orgánicas, son más para atender temas sociales y de Estado. Dentro de estas políticas públicas sí entraría, por ejemplo, cuando determinan la pena, cuando determinan la cuantía de la pena, pues sí entra dentro de las políticas públicas, pero meramente era mediante una sanción. Entonces sí les puse algunas preguntas donde la palabra clave era lo que te daba el resultado de la respuesta correcta. Y bueno, aquí nadie tuvo error. Y bueno, ¿qué es la dogmática jurídica penal? Y todos señalaron que es la disciplina cuyo objeto consiste en descubrir, construir y sistematizar los principios rectores del ordenamiento penal positivo. Entonces, muy bien, nadie tuvo confusión sobre de esto. Y tenemos el derecho penal es susceptible de entenderse en dos sentidos. Y el correcto es objetivo y subjetivo. ¿Sale? Entonces, 4 alumnos me pusieron particular y general y uno unilateral y bilateral. ¿Sale? Entonces, pero lo correcto es objetivo, subjetivo. Y es la potestad estatal para establecer e imponer penas y medidas de seguridad. Tiene una relevancia primordial y delicada, pues se encuentra involucrados intereses de extremo valor para el individuo. Por ello, en un Estado democrático de derecho, esta potestad debe de estar limitada. Entonces, la clave era estar limitada y efectivamente, pues es el jus punendi. Principio de legalidad, 2 alumnos señalaron que era el principio de legalidad y uno el principio de igualdad, pero no, el correcto pues es jus punendi. ¿Qué establece el principio de legalidad? Y bueno, es establecer que la intervención punitiva estatal, tanto la configuración del delito como al determinar, aplicar y ejecutar sus consecuencias, debe estar regida por el imperio de la ley. Entonces, el principio de la legalidad siempre nos maneja el imperio de la ley, todo debe estar sobre la legalidad. Y un alumno nos puso que establece que la sociedad se encuentra en un contrato social basado en la idea de que la soberanía es distribuida de manera alícuota. Entonces, ahí este es el principio de igualdad. Entra dentro de las características de la igualdad, pero pues, estábamos hablando de la legalidad que viene siendo meramente la ley. Y bueno, son aquellos presupuestos que la persona necesita para la autorrealización y el desarrollo de la personalidad en la vida social. Y efectivamente, pues todos son los bienes jurídicos, que es lo que protege la norma penal. ¿Sí? Y 2 alumnos me pusieron que el derecho del nombre y de nacionalidad. Esto es meramente, son bienes, no son derechos de la personalidad de toda persona, tener derecho al nombre y a la nacionalidad. Son bienes jurídicos individuales. Y sí, la mayoría nos puso que es la vida, alimento y libertad.
Y, por ejemplo, un alumno nos puso que el medio ambiente, la seguridad colectiva y la organización política, y ya estos no son bienes jurídicos individuales, sino vienen siendo bienes jurídicos colectivos. Muy bien, en el sentido amplio, constituye el conjunto de presupuestos que permite culpar a alguien por el acto que motiva la pena, y todos los alumnos nos ponen que es el principio de culpabilidad. Muy bien. ¿Qué es la ley penal? Pues es una norma jurídica, esa era la clave, la norma jurídica que define los delitos y las faltas determinadas y las responsabilidades. ¿Sí? Y es la descripción hecha por el legislador de una conducta antijurídica plasmada en la ley. Y todos nos señalaron que es el tipo penal. Dos alumnos señalaron que es la pena, pero fíjense bien que aquí fue la conducta antijurídica plasmada en la ley. Y pues es meramente pues el tipo penal. Y la pena es la mera consecuencia de si cometes esa conducta, pues tienes el merecimiento de la pena. Son elementos objetivos del tipo penal: sujeto activo, sujeto pasivo, conducta, bien jurídico, objeto material y el nexo causal. Y el dolo y la culpa sí son elementos, pero vienen siendo subjetivos, que es el dolo y la culpa. Bueno, ¿qué es el dolo? Y pues significa que el autor comprende el sentido normal de los elementos del tipo penal y quiere como dolo directo o acepta como dolo eventual su realización. Y un alumno nos pone, esta me consideraba que se podrían haber confundido como el comportamiento humano de acción o omisión, que constituye un elemento principal del tipo. Pero fíjense bien que ya viene siendo de la conducta, que se puede realizar de manera de acción o de manera de omisión. Y sí, un alumno cayó digamos, en la trampa, y pues sí se le seleccionó que era de acción o de omisión. Muy bien, la culpa. Y bien, la respuesta correcta es que representa el quebrantamiento de un deber objetivo de cuidado y el cual supone la creación de un riesgo no permitido. Entonces, este requiere el conocimiento de saber o no tener como seguro el resultado típico y el reproche que se le hace al sujeto activo. Esto ya vienen siendo elementos de la culpabilidad, pero meramente la culpa es cuando se representa el quebrantamiento de un deber objetivo de cuidado. Y sí, la mayoría puso que era la correcta, y aquí 3 alumnos nos pusieron la segunda y uno la primera. Bueno, son aquellos indispensables para la existencia del delito en general, o en su caso, aquellos elementos indispensables o imprescindibles para la existencia de un delito en particular. Y bien, son los elementos: conducta típica, antijurídica, culpable, y la punibilidad como mera consecuencia. Entonces, no hubo dudas ahí. Muy bien, estuvo muy bien para usted. A ver, antijuridicidad. La antijuridicidad requiere de un comportamiento negativo en la medida que debemos verificar que la conducta típica del autor no esté beneficiada por ninguna causa de justificación. Y bueno, aquí 4 alumnos pusieron que es la función que deriva del principio es una función que deriva del principio de legalidad, pues no se puede sancionar penalmente conductas que no se encuadren, no me sale completa, que no se cuadren en una descripción típica prevista previamente establecida. Y esta es meramente un elemento objetivo de la culpabilidad. Causas de justificación: legítima defensa, estado de necesidad justificante, ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber. Y viene el error de tipo vencible e invencible. Eso lo encontramos en causas de atipicidad y ausencia de algún elemento del tipo. También son elementos de ausencia de elementos de atipicidad. Si se configura alguno de estos dos, que fueran las preguntas incorrectas, pues ya la conducta no es típica. Y bueno, la inimputabilidad es cuando el sujeto activo, al momento de realizar
al realizar un hecho típico, no tiene la capacidad de comprender el carácter ilícito de su conducta o conducirse de acuerdo con su comprensión, en virtud de padecer un trastorno mental o un desarrollo intelectual retardado. Bien, aquí no tuvimos ninguna incorrecta, todos se fueron por este medio. Son aquellas circunstancias exigidas por el legislador, sin las cuales no obstante de existir una acción típica antijurídica culpable, la pena, sin embargo, no se podría imponer al autor. Y bueno, estas son condiciones objetivas de punibilidad. Las medidas de seguridad y el juicio de reprochabilidad. Las medidas de seguridad se da cuando la conducta se configura que es típica y antijurídica, pero hay una causa de inculpabilidad. Y el juicio de peligrosidad, esa también va asociada para acreditar e imponer una medida de seguridad. Entonces hubo algo de confusión en esa pregunta. Y bueno, las medidas de seguridad, y estas se le pueden poner a un sujeto que no tenga capacidad de culpabilidad, pero que haya cometido un hecho dañoso que demuestre su peligrosidad, ¿sale? Entonces aquí la trampa era la primera, que era si a ver, se le puede poner a un sujeto que se haya comportado de manera típica, antijurídica y culpable. Entonces, al momento de ser culpable, ya no tiene el merecimiento de una medida de seguridad propiamente, porque recuerden que también hay medidas de seguridad accesorias a la pena, ¿sí? Pero ya es cuando se superó, pero la persona es culpable. Pero meramente aquí la medida de seguridad, las que no son accesorias, pues son las que se demuestre que causó algún daño y que ese daño tiene alguna causa de peligrosidad y sobre eso se le va a impartir la medida de seguridad. Entonces, sí hubo algo de confusión en esta pregunta. Bueno, ¿qué les parece? ¿Alguna duda, comentario? ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? Sí, maestro, el asunto fue que yo sí me equivoqué en una Ajá. y en la otra, por no leer bien, en la de la inimputabilidad, casi la marco mal porque yo leí imputabilidad, no inimputabilidad. Estaba leyendo, casi la embarro en eso. Ok. Bueno, de todos modos, no se preocupen, yo considero que todos van a tener una calificación sobresaliente y pues yo creo que ya daríamos por concluido, a reserva que quieran comentar algo más. ¿Qué les pareció los conceptos? ¿Si se llevan esos conceptos o no? Excelente, doctor. Muchas gracias. Ok. Muy amable, doctor. Hemos tenido una bonita experiencia con usted y que, bueno, esperamos que usted continúe ahí dándonos clase. Sí, vamos viendo qué otras materias tienen. ¿Ya pasarían al tercer semestre o a Si Dios cuarto? quiere. Y cuatrimestre. Ok. El cuarto, maestro, no el ¿A tercero. cuarto? Ok. Bueno, pues yo sigo en el grupo. Cualquier situación que quieran consultarme o alguna aclaración. Todavía no he vaciado, les digo, las calificaciones porque creo que todavía faltan alumnos por presentar el examen. Eso lo veo con la coordinación. Y en caso de que no, pues ya les comparto de manera conjunta cuál fue su calificación. Pero les digo, todos tuvieron una calificación sobresaliente. Les agradezco mucho su participación, su interés, aunque algunas veces abrimos debate, pero bueno, es lo importante. El derecho penal no solamente vamos a tener no se va a resolver de alguna sola forma, no hay un solo método y pues todo entra dentro del análisis de las circunstancias y de qué es lo que se puede probar o qué no se ha podido probar. Eso es lo más importante y es esencial, que a lo largo de mi experiencia pues es lo que más me enfoco y ya de ahí parto con los análisis de los tipos penales, con los elementos sí, con los elementos del delito. Pero pues meramente todo considero que la tipicidad es muy amplia, no es algo tan, tan cerrado o
sí, algo limitante, perdón, no está tan limitado el concepto de tipicidad. El de la tipicidad nos da para bastante, porque ahí entramos al error de tipo, el error de prohibición. Entonces, los errores son muy importantes analizarlos y saber si estamos dentro de un error para poder aplicar una causa de atipicidad. Pero bueno, lo importante de esta materia era que ustedes conocieran los conceptos, cómo se configura un delito y esos elementos que tienen los delitos y que entren al estudio sobre de ellos, ¿sale? Bueno, Muchas chicos, gracias, doctor. pues me despido de ustedes, me dio mucho gusto conocerlos y pues aquí eh, seguiré con ustedes y Licenciado, muchas espero verlos gracias. en otra clase. ¿Sale? Maestro, Muchas muchas gracias. gracias Muchas por gracias, todo, por su licenciado. paciencia, por ayudarnos tanto para